Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Lo que hablábamos de investigaciones que involucran a jueces, ¿no? Hoy el diario Mercurio da cuenta de que los ministros de Corte, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, van a ser indagados en Valparaíso tras la reasignación de los casos ordenada por el fiscal nacional. Esto, como les comento, está en el diario Mercurio. Solo días han pasado desde que la Corte Suprema declaró ilegal la incautación del teléfono del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, diligencia que se materializó en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y esta semana el fiscal nacional decidió trasladar esta y otra causa, aquella contra la también ministra Verónica Sabaj, a la jurisdicción de Valparaíso. Ambos jueces de la Corte son investigados por sus chats con el abogado y ex asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, con quien hablaban de causas y nombramientos judiciales. En las investigaciones se pesquisan delitos de eventual tráfico de influencias, cohecho, entre otros. En un comienzo, los casos contra Ulloa, en el que Meri tiene la calidad de testigo, y el de Verónica Sabaj, estaban en las unidades de alta complejidad de las fiscalías regionales de O'Higgins y Metropolitana Centro Norte, respectivamente. Ahora, después de lo resuelto por Valencia, está en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, quien ya llevaba a otra arista relacionada con el caso Audio, en la que está involucrado el ministro del máximo tribunal de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, según la misma persecutora declaró públicamente meses atrás. Claro, y el Mercurio señala que la resolución firmada por Valencia para la reasignación argumenta que el artículo 19 de la ley 19.640 lo faculta para entregar a un fiscal regional una investigación si ésta lo amerita, ya sea por su gravedad o por su complejidad. Hagamos memoria. Algunos de los chats que se conocieron en marzo dan cuenta de la cercanía entre Hermosilla y Ulloa, Antonio Ulloa. El primero habría influido en el nombramiento del ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto se desprende de los mensajes del 12 de abril de 2021, cuando el ministro le escribió al abogado: gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Además, el juez añadió: por favor, agradece al señor presidente mi designación, que tiene un profundo significado para mí y familia. A lo que el penalista le responde: me alegro mucho, Antonio, muy merecido. Los chats entre ambos no solo se acotarían al propio nombramiento de Ulloa, sino que a otros miembros de la Corte. En diciembre del mismo año, Ulloa volvió a pedir apoyo para un candidato a ministro y también para otro que postulaba a fiscal judicial del Tribunal de Alzada, siendo ambos finalmente designados por el entonces gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, donde Luis Hermosilla fungía como asesor del Ministerio del Interior, ministro Andrés Chadwick, para poner todos los nombres sobre la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué decía este chat? Por favor, Luis, se hicieron los temas. Quedaron en ambas los candidatos leales a nuestro sector. Alejandro Aguilar para ministro y Ana María Hernández. Van en sus respectivas ternas con candidatos de izquierda. Estas serán las últimas ternas que nombrará el presidente Piñera, pidió Ulloa. Y bueno, después pasó lo que ya les contábamos. En el caso de Verónica Sabaj, ella enfrenta 3 querellas. Una es por parte del abogado Luis Mariano Rendón y otra por el juez de garantía Daniel Urrutia. Los chats que fundamentan la querella de este último tienen que ver con mensajes entre Hermosilla y Sabaj en los que se le aluden. Quiero hacerle el mayor daño posible, dice uno de los textos del penalista a la jueza. Asimismo, existe una tercera querella del Consejo de Defensa del Estado, puesto que en el contexto de su nombramiento, Sabaj le escribió a Hermosilla: ¿cómo vas? Te cuento que en un ratito más, a las 8:15 horas, me van a tomar juramento. Aunque ahora no estés, quiero que sepas que igual me acompañas, porque este proceso lo viví contigo y me demostraste que pusiste tus mejores energías en que sucediera y me sintiera feliz. Y así estoy. Además, tranquila, esperando cumplir con la formalidad. Un gran abrazo. ¿Qué le respondió Luis Hermosilla? Querida Verónica, me alegro tanto. Pensé que era al final de la audiencia. Serás una gran ministra, te acompaño con todo mi ser y mis emociones. Bueno, ahora esas investigaciones, como les contábamos, quedaron a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. Hay una abogada que es querellanta en el caso Procultura, la abogada Nubia Vivanco, que es recordemos que este caso es una de las principales aristas del llamado lío de platas o caso convenios o caso fundaciones, y en la que el Ministerio Público pesquisa transferencias que superan los 6.000 millones de pesos. En un artículo del diario La Tercera se cuenta que para ella se usaba la fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín solo como una pantalla para obtener fondos y desviarlos a sectores afines al presidente Gabriel Boric. De hecho, para la panelista, ambos serían la cabeza de lo que considera un grave fraude.
La arista vinculada a Procultura se origina en Antofagasta, pero luego se advierten posibles irregularidades en distintas regiones. ¿Cuál es su visión general del caso?, le preguntan. Ella dice: creo que aquí lograron instalar un modus operandi que efectivamente resultó ser muy efectivo. Tomaron el estilo y se generó aprendizaje del símil político del Frente Amplio Español para efectos de generar organizaciones con fondos y así destinarlos rápidamente con muy pocas exigencias. Descubrieron que a través de estas fundaciones podían entregarse los fondos en forma directa. Esto para un partido político era hacer caja, defraudando las arcas fiscales. Y le preguntan: ¿cómo fue advirtiendo irregularidades y definió querellarse en distintas regiones? Y responde: Procultura me llamó la atención cuando surge el tema de democracia viva en Antofagasta y empiezo a estudiarlo. Me llama la atención esta fundación precisamente por quien la presidía, Alberto Larraín, y ya venía haciendo indagaciones respecto de este sujeto por su rol como asesor de salud mental en el Congreso. Encontraba llamativo que en el caso de Gabriel Boric, cuando era diputado, tuviese un asesor psiquiatra en salud mental. Y bueno, decidí enfocarme en esa fundación. No tenía tampoco capacidad para más y comenzamos a pedir antecedentes por transparencia, advirtiendo que acá las irregularidades eran evidentes. Realizaban trabajos absurdos en función del giro que tenían, dice la abogada Nubia Vivanco en esta entrevista con La Tercera. Le preguntan qué patrones se evidenció en esa investigación. Ella dice que se le entregaban fondos por convenios para desarrollar distintos trabajos, estudiaba Procultura desde su origen y cómo los fondos que recibían fueron aumentando con los años. Esos fondos además venían de Ceremis y también de gobernaciones, todas vinculadas a la coalición de gobierno. Se le pregunta, acá se ha mencionado como implicados al ex jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y al propio presidente Gabriel Boric. Y le preguntan, ¿hasta dónde estima que llegan las implicaciones de este caso? Y responde: yo creo que la génesis de este caso está claramente en la alianza de Boric y Larraín. Larraín no podría haber hecho nada sin Boric, y Boric no podría haber hecho nada sin Larraín porque es su psiquiatra. Hay una relación médica. Y si bien Larraín parece ser un sujeto con las mejores intenciones y con un alto nivel de capacidad de compromiso con la salud mental, social, aflora el sustento ideológico. Deben saber que probablemente no serán gobierno, al menos en las próximas 2 periodos, por lo que creo que se han dedicado a armar estas fundaciones para generar fondos. Bueno, esa es parte de la entrevista a Nubia Vivanco, una de las abogadas creyentes en el caso Procultura. Hoy está entrevistada en el diario La Tercera. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.